¿Quieres información? Síguenos. Ya inicia Radio Noticias del Bajío. De lunes a viernes por Facebook. Radio Noticias del Bajío. Noticias importantes para ti. Aumento en precios de tortilla por alza en costo del maíz a nivel internacional, dice López Obrador. Indica senador Francisco Salazar que Hugo López-Gatell debe ser destituido por violar leyes federales de salud. Pide Erubiel Ávila ascenso a elementos de Fuerzas Armadas que hayan apoyado en la atención a la emergencia de COVID-19. En la sección La teoría de las formas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, primera parte. En la sección internacional, Guatemala, masacre en Tamaulipas. Rusia, campo de concentración para opositor Alexei Navalny. En el Congreso del Estado de Guanajuato conmemoran el aniversario de la proclama del Plan de Iguala de Guanajuato. AD Digital, fotografía y video, presenta Radio Noticias del Bajío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a este tu espacio de noticias, Radio Noticias del Bajío. Mi nombre es Américo Ayala y te doy la más cordial de las bienvenidas. Esperando que hoy ya 16 de marzo del 2021 te la estés pasando de maravilla donde quiera que te encuentres. Nosotros estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad, capital mundial del calzado, León, Guanajuato, la perla del Bajío, efectivamente. Y te damos la bienvenida invitándote a que participes con nosotros, que participes de forma constructiva, crítica. Igual hay muchas cosas buenas que están pasando en el mundo y también igual se pueden acentuar gracias a tu opinión oportuna. Y también es bueno difundir las buenas formas, las buenas ideas, los buenos comentarios, las felicitaciones por cosas que se hace, que tiene la gente que está luchando por el bien común. Es muy bueno, así como también la crítica que se hace sobre lo que acontece en nuestro alrededor, sobre nuestros gobernantes, los que aspiran a gobernar, sobre nuestra vecindad. Hay que opinar, hay que salir, hay que ganar las calles nuevamente. Te invito a que te quedes con nosotros. Recuerda que puedes participar dejándonos tu comentario, déjanos tu mensaje de voz al teléfono, al WhatsApp 477-131-6790 y déjanos tu nombre y tu comentario y con gusto lo transmitiremos. Queremos ser parte de ti, queremos ser tu voz a través de este espacio. Quédate con nosotros, no sin antes recordar pues lo que aconteció un día como hoy, pero de hace ya algunos ayeres. Un 16 de marzo, pero de 1863, sitio de Puebla. Las tropas invasoras francesas se presentan en la ciudad de Puebla para atacar las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez. Y para 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Esto es Radio Noticias del Bajío y estas son las noticias. Aumento en precios de tortilla por alza en costo del maíz a nivel internacional, dice López Obrador. Pues el fin de semana recibimos la noticia que el costo de la tortilla subió exactamente y dicen que tal vez llegue a los 20 pesos. Pues López Obrador reveló que al igual que el maíz, el costo del frijol registra una alza debido a la caída en la producción, por lo que se busca importar la semilla para hacer frente a la escasez. López Obrador aseguró que el aumento de la tortilla registrado en estos últimos días en los distintos estados del país se debe al alza en el costo del maíz a nivel internacional. Dijo así textualmente: aumentó el precio del maíz a nivel internacional. Eso también afectó. El maíz no solo se utiliza para la tortilla, sino también se utiliza como alimento de aves y ganado porcino.
Esto también está ocasionando este incremento, sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa matutina. Ante el aumento, López Obrador informó que se está apoyando a los productores de maíz con el establecimiento de un precio de garantía y la entrega de fertilizante, y recordó que se llegó a plantear a las dos empresas más grandes del sector en el país, a Maseca precisamente y a Minsa, que mantuviera los precios. Sin embargo, estas empresas argumentaron que tenían incrementos. Además, el presidente reveló que al igual que el maíz, el costo del frijol registra un alza debido a la caída en la producción por las sequías y heladas, por lo que dijo se busca importar la semilla para hacer frente a esta escasez. Lo que indicó Obrador es lo siguiente: lo mismo nos está sucediendo con el frijol, pero ahí es por otra razón, es porque se produjo una sequía por las heladas que han habido, pero también ya se está atendiendo, es lo que indica Obrador en su conferencia de prensa. La semana pasada, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que a finales de febrero y durante los primeros días de marzo, el precio de la tortilla aumentó a niveles de 18 a 20 pesos. Todavía hace, ¿qué será?, unos 5 o 6 días estaba a 14 pesos y aumentó hasta 18 y a 20 pesos en otros lugares. Esto dependiendo de dónde lo compres, pero eso es en la mayoría de los estados del país. Sumado a esto, en febrero el índice nacional de precios al consumidor aumentó el 0.63% respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 3.76%, el nivel más alto en 4 meses, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Lamentablemente, pues los productos y servicios que registraron aumentos de precios que tuvieron más incidencia en la inflación registrada en febrero fueron la gasolina de alto y bajo octanaje. Si se acuerdan, estaba todavía a 18 pesos con 40 centavos y ya está arriba de los 20 pesos. El gas doméstico también se vino a la alza. La papa, el plátano también estaba hace unos días, estaba todavía hasta 9 pesos y ahora está a casi 14 pesos. El pollo está también a la alza. Servicios en fondas, loncherías, tortillerías y taquerías, pues se van a ir también para arriba los precios. Esperemos que no sea así. Ojalá se llegue a un acuerdo con este producto que es básico para el consumo, ahora con lo que ha afectado la escasez del empleo, la falta de ingresos para las personas con esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19, y ahora con estas alzas, productos básicos. ¿A dónde vamos a parar? Indica senador Francisco Salazar que Hugo López-Gatell debe ser destituido por violar leyes federales de salud. El Senado de la República se debe sumar a la solicitud de investigación, juicio y destitución de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por la flagrante violación al Código Penal Federal y los protocolos de salud ante la emergencia sanitaria, al pasar por alto el riesgo de contagio que él mismo representó y salir a pasear en las calles de la Colonia Condesa en la Ciudad de México sin usar cubrebocas después de haberse contagiado de COVID-19 y reconocer que era activo, lo cual representa mayor peligro que las enfermedades venéreas, aseguró el senador Francisco Salazar Sáenz. Estas fueron sus palabras: voy a solicitar la destitución del doctor Hugo López-Gatell y es porque cometió infracción que estipula el artículo 199 bis de dicho código, donde estipula que cualquier persona que esté contagiada de una enfermedad venérea u otra igualmente contagiosa y ponga en riesgo a otros puede ser sancionada de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa, se explicó el senador. En rueda de prensa, el legislador del Partido Acción Nacional señaló que López-Gatell
sabía que tenía una alta carga viral y aún así se expuso a los riesgos de contagio en las calles de la Colonia Condesa, acción que se agrava por tratarse del SAR anti-COVID, funcionario que fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar la estrategia mexicana para amortiguar los impactos de la pandemia. Ahora dijo debe haber acciones concretas ante lo que representa una actitud criminal del funcionario que ha actuado con gran torpeza en sus acciones personales y como funcionario público. Informó que en la Cámara de Diputados ya se presentó la denuncia y nosotros en el Senado de la República lo vamos a presentar. Yo voy a pedir su destitución. Por otra parte, a pregunta expresa de los periodistas sobre el reciente nombramiento presidencial del gobernador para las Islas Marías, emanado de la Secretaría de Marina, expresó su extrañeza y aseguró que esto está en la línea del autoritarismo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló: el presidente está mandando un mensaje equivocado a la ciudadanía. Yo creo que tiene una confusión en lo que significa ser presidente de la República a ser dueño del Estado. Él cree que el Estado es él, como decía Luis XIV. Él es el gobierno, una parte del gobierno, y no puede tener atribuciones para todo lo que se le ocurra, señaló. Aseguró que tanto al Ejército y a la Marina se les ha dado atribuciones que están fuera de su función normativa, como transportar medicamentos o alimento a comunidades rurales o hacerse cargo de aeropuertos y aduanas de los migrantes. Lo que está haciendo es poner una tentación muy grande enfrente. Sobre el autoritarismo de López Obrador, acotó que no puede amenazar al Poder Judicial, no puede imponerle sus ocurrencias. Lamentó el caso de López Obrador, que comenzó con una persecución política contra el juez del distrito Juan Pablo Gómez Fierro, al mandarlo a investigar por motivo del amparo interpuesto frente a la recién aprobada ley eléctrica y su potencial controversia constitucional. Respecto al tema electoral en San Luis Potosí, aseguró que aunque él no cree mucho en las encuestas, hay un gran posicionamiento del candidato de la coalición para la gobernatura, Octavio Pedrosa Gaitán, que aventaja las preferencias electorales en el estado. Indicó que de acuerdo con estas mediciones, el candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán, encabeza la encuesta, seguido por Mónica Rangel, candidata de Morena. Por detrás de ellos se encuentra el candidato del Partido Verde y el Partido del Trabajo, Ricardo Gallardo, quien tiene serias dificultades por los conflictos que se han dado en su coalición electoral, es como concluye el senador Francisco Salazar. Pide Erubiel Ávila ascenso a elementos de Fuerzas Armadas que hayan apoyado en la atención a la emergencia de COVID-19. El senador Erubiel Ávila Villegas del PRI presentó una iniciativa que propone que los integrantes de las Fuerzas Armadas que en el cumplimiento del deber hayan atendido responsabilidades relacionadas con la emergencia por el COVID-19 sean considerados para obtener un ascenso al grado inmediato superior. Históricamente, la labor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México ha sido fundamental para brindar estabilidad y progreso a nuestro país, especialmente en los momentos de emergencia y desastres naturales. Por ejemplo, con la implementación del Plan DN3, donde han colaborado en actividades de prevención, auxilio y reconstrucción ante diversas catástrofes naturales, señaló. En la iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, primera, el legislador priista destaca que durante la pandemia del COVID-19 ese incansable e invaluable trabajo que siempre ha caracterizado a nuestras Fuerzas Armadas ha permitido hacer frente a la emergencia y salvar las vidas de muchos mexicanos. Indicó que lamentablemente durante este admirable esfuerzo un gran número de militares se han contagiado y han fallecido a causa de este virus. Tan solo hasta diciembre del 2020, 13.997 policías federales y militares se habían contagiado de COVID-19 y 298 habían muerto por esta enfermedad. Por ello, esta iniciativa también considera que cuando algún integrante de las Fuerzas Armadas pierda la vida por el combate al SARS-CoV-2, podrá ser considerado
para obtener un ascenso al grado inmediato superior para que los derechohabientes de los ascendidos post-mortem tengan derecho a prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido. Desde el Senado de la República debemos honrar la memoria de estos héroes que dieron su vida por su patria y se nos adelantaron en el camino, así como reconocer a los que en este momento realizan una labor titánica para hacer frente a la pandemia, expresó Erobiel Ávila. En la sección La teoría de las formas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, primera parte. Toda la información puntual la tiene Alejandra Echeverría. ¿Qué tal, Alejandra? Adelante con la información, te escuchamos. ¿Qué tal, Américo? Que tengas un excelente día. Bienvenidos, navegantes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy iniciamos un nuevo tema y hoy les quiero hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, conocida por sus iniciales como la OEA, que tiene su sede en San José, Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, de manera conjunta con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los idiomas oficiales que se manejan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que en la Organización de los Estados Americanos, es decir, de la OEA, son el español, el francés, el inglés y portugués. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado puede adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial. Vamos a ver cómo se originó y cuándo se originó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto ocurrió en noviembre de 1969, cuando en San José de Costa Rica se celebró la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esta entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. A la fecha, 25 naciones americanas han ratificado o se han adherido a esta convención, y son los siguientes países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos por comunicación dirigida al secretario general de la OEA el 26 de mayo de 1998. Venezuela denunció la convención por comunicado dirigida al secretario general también de la OEA el 10 de septiembre de 2012. Este tratado regional es obligatorio para aquellos estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada para que se pudiera eventualmente adoptar como una convención. Tal declaración es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Persona, y esta fue aprobada por los Estados miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en este continente americano, la Convención instrumentó 2 órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos, y son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La primera fue creada en el año de 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió sus primeros miembros. Sin embargo, el tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la convención. Posteriormente, el 22 de mayo de 1979, los estados partes en la Convención Americana eligieron durante el 7º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA a los juristas que en su capacidad personal serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C. La Asamblea General de la OEA, el 1 de junio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después para los estados partes en la convención durante el 6º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebró en 1978. Durante el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, fue aprobado el Estatuto de la Corte y en agosto de 1980, la Corte aprobó su reglamento, el cual incluyó las normas de procedimiento. Y hasta noviembre de 2009, durante el periodo ordinario de sesiones, entró en vigor el nuevo reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente en la Corte. Esto significa que este reglamento es el que actualmente se encuentra vigente. Por el día de hoy aquí concluyo este tema, pero te invito a que nos acompañes el día de mañana para que estemos bien informados y conozcamos de las instancias nacionales y sobre todo de las instancias internacionales a las que se puede acudir en determinadas situaciones, que poco a poco iremos viendo e iremos conociendo. Regálanos un like y por favor, compártenos en tu Facebook para que más personas estén enteradas del contenido de este noticiero en el cual lo elaboramos y preparamos las noticias siempre, día a día, para que estés mejor informado. Para Radio Noticias del Bajío, Alejandra Echeverría. Muchas gracias, Alejandra, por la información. Hasta la próxima. En la sección internacional, Brasil, fábrica de variantes superpotente. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Noticias del Bajío. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos internautas, por estar allí presentes y prestar parte de su tiempo para escucharnos. Saludo a toda la mesa de trabajo y a nuestro querido director de noticias, Américo Ayala. Vamos con la actualidad en el mundo de noticias internacionales. La vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué la vacunación sin confinamiento puede convertir a Brasil en una fábrica de variantes superpotentes? Hasta el 11 de marzo del 2021, Brasil era el tercer país del mundo con más casos de COVID-19 en el mundo, detrás de Estados Unidos e India. El segundo con más muertos por el virus, con 270.656 personas, según reporta la Universidad Johns Hopkins. Pero al mismo tiempo reportaba hasta esa misma fecha casi la misma cantidad de vacunados que casos acumulados. Más de 11.076 millones de personas se han vacunado en el país, según el conteo del sitio Howard War in Data de la Universidad de Oxford. A todo esto, el país donde está el virus está fuera de control y el gobierno de Jair Bolsonaro se ha negado a imponer medidas de contención. Circula por la variante P1, que ha probado ser mucho más contagiosa que el virus original. Para varios científicos entrevistados, como el virólogo Julian Tang, el mayor peligro está en que esta variante está en todo contacto con personas recién vacunadas, pues podría potenciar el surgimiento de nuevas variantes del virus. ¿Qué va a pasar en Brasil? Esta es una epidemia que empieza a desarrollarse en varios lugares del mundo a partir de Brasil. Guatemala, masacre en Tamaulipas.
Una trágica noticia: masacre en Tamaulipas. Familiares entierran a 16 migrantes guatemaltecos asesinados. Unas 1.500 personas se congregaron en la localidad de Comitancillo, Guatemala, este fin de semana para recordar a los 16 migrantes que fueron brutalmente asesinados en enero. Sus cuerpos fueron llevados en avión desde México a Guatemala el viernes, 7 semanas después de que fueran encontrados en un camión cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Los investigadores creen que fueron asesinados como parte de una guerra territorial entre pandillas que controlan las rutas del tráfico de personas. 12 policías mexicanos han sido arrestados en conexión con los asesinatos. Un total de 19 cadáveres fueron recuperados al lado de una carretera a unos 22 kilómetros al sur de la frontera de México con el estado de Texas. Pruebas forenses confirmaron que 3 de las víctimas eran mexicanas y el resto de Guatemala. Por lo menos 11 de ellas eran del mismo pueblo, Comitancillo, en las montañas de Guatemala. Miles de centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos cada año huyendo de la pobreza y violencia en sus países. La ruta hacia el norte está llena de peligros. Inmigrantes frecuentemente caen víctimas de pandillas criminales a lo largo del camino. Unos les dan a los traficantes humanos, conocidos como coyotes, para que los crucen a Estados Unidos. Las sumas de dinero ascienden a miles de dólares y muchas veces sobrepasan los $10,000. La competencia por el dinero de los migrantes es furiosa y los investigadores creen que en el caso de estos asesinatos, una pandilla rival atacó al grupo, a los inmigrantes y a quienes los conducían. Luego de eso, quemaron sus cuerpos. Esta es una atroz noticia que sucede diariamente. El último contacto que se ha tenido es con la frontera y de ahí no podemos saber más de estas personas que intentan tener un futuro más previsorio. Rusia, campo de concentración para opositor Alexei Navalny. Un campo de concentración a 100 kilómetros de Moscú, así es la IK-2, la brutal y temida prisión rusa en la que encarcelaron al opositor Alexei Navalny. Horrible, fría, tremendamente estricta y humillante. Así ha sido descrita la temida prisión rusa donde el líder opositor Alexei Navalny pasará sus próximos 2 años. El más férreo opositor de Vladimir Putin fue arrestado en enero, poco después de aterrizar en Moscú desde Alemania, donde estuvo a punto de morir por un envenenamiento del que causa a las autoridades rusas. Él acusa a las autoridades rusas. Ahora la justicia lo condenó a 3 años y medio de prisión por incumplir los términos de la libertad condicional de una sentencia suspendida en 2014 por malversación de fondos. El equipo de Navalny desconocía su paradero hasta que este lunes el propio activista confirmó que fue trasladado hasta la IK-2. A través de su cuenta de Instagram comparó la prisión con un campo de concentración. Tengo que admitir que el sistema penitenciario ruso ha logrado sorprenderme. Nunca imaginé que fuera posible construir un verdadero campo de concentración a 100 kilómetros de Moscú, dice el mensaje. Algunas de las palabras, si bien las prisiones rusas son ampliamente conocidas con sus brutales condiciones, la IK-2 ha sido calificada como la más dura en términos de quebrar a la gente. Castigos, vigilancia extrema y privación absoluta del mundo exterior es parte de lo que a sus reos les conlleva. Varios de ellos, encarcelados por razones políticas, viven a diario. Se intentaron contactar con el gobierno ruso para obtener su versión sobre la prisión IK-2, pero hasta el momento la publicación de este artículo no tiene respuesta. La prisión IK-2, también conocida como Colonia Correccional Ponkrov o Colonia N2, está ubicada en el distrito de Vladimir Oblast, a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Navalny se encuentra específicamente en el sector de control intensificado A, según confirmó en su cuenta Instagram. En conversación, el exprisionero de este complejo penal, Konstantis Kotov, asegura que vivía con temor mientras estaba allí. Kotov fue condenado por participar en protestas contra el gobierno de Putin en repetidas ocasiones en un caso que causó revuelo en Moscú. Si bien al inicio del proceso judicial en su contra lo condenaron a 4 años de prisión solo por la oposición, finalmente estuvo solo uno de ellos encarcelado. Muchas gracias, Liliana, por la información. Hasta la próxima.
En el Congreso del Estado de Guanajuato conmemoran el aniversario de la proclama del Plan de Iguala de Guanajuato. En el marco de los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia de México, la 64ª legislatura realizó una sesión solemne con motivo del aniversario de la proclama del Plan de Iguala en el pueblo de San José de Amoles, hoy Cortázar, el 16 de marzo de 1821. El alcalde de Cortázar, Ariel Enrique Corona Rodríguez, manifestó que este día era histórico para su municipio porque se habían reunido para recordar que el 16 de marzo de 1821 se encendió la luz de un nuevo episodio para la historia de México al darse a conocer el Plan de Iguala, donde se informaba la independencia del país. Apuntó que Cortázar destacaba en la historia del país al ser un punto de recorrido de la cabalgata de la Ruta de la Independencia, mismo trayecto que tomó el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, y mencionó que este día quedaría grabado en la historia de Cortázar, al ser protagonista porque iniciaban los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia en la entidad. Finalmente, Corona Rodríguez destacó los avances del municipio y que estaban listos para seguir enfrentando las batallas que les tocaran. El diputado Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, manifestó que a lo largo de la historia eran pocos los momentos que podían marcar el rumbo determinado para una nación y que este 2021 para Cortázar va a ser muy significativo. Hace 300 años, el 5 de mayo de 1721, se fundó la villa de San José de los Amoles. Hace 200 años se declaró la consumación de la independencia con el Plan de Iguala en Cortázar, y hace 100 años se inició la construcción del puente colgante, símbolo de la modernidad de la posrevolución mexicana. Por eso, este 2021 es el año del orgullo de los cortazaresenses, apuntó el legislador. Señaló que era Cortázar el primer lugar donde tuvo resonancia la voz de libertad y donde los valores de igualdad, libertad y propiedad habían impulsado a Luis Cortázar y Rábago a unirse a la lucha de independencia y poner fin a 300 años del dominio español. Oviedo Herrera indicó que Cortázar y Rábago enfrentó la vida y sus complicaciones tomando decisiones que marcarían a generaciones enteras de una forma destacable, ya que el panorama no era fácil porque Guanajuato había quedado envuelto en el abandono, el endeudamiento, la destrucción masiva de la capital y la inundación de las minas por parte del ejército realista. Indicó: es por ello que desde la villa de San José de los Amoles, lugar en el que hoy nos encontramos y con el objetivo de proteger la paz social, la unidad nacional y manifestarse en contra de la eliminación de la soberanía y autonomía de los estados, se suma a la proclama del Plan de Iguala y da por consumada la independencia de México en Guanajuato el 16 de marzo de 1821, convirtiéndose en el primer estado en adherirse al Pacto Libertador liberado por Agustín de Iturbide, indicó el legislador. Oviedo Herrera mencionó que esos actos de valentía eran muestra de lo que estaban hechos los guanajuatenses, que hablaba de una idiosincrasia que hace frente a las adversidades y no se conforma con solo observar lo que sucede a su alrededor. Finalmente dijo que con el inicio de los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia de México en Guanajuato, debían de aceptar el reto que un joven de nombre Luis Cortázar y Rábago había dejado como legado al haber desafiado a un mal gobierno y enseñar que nada era para siempre. Indicó: México es uno y desde el Congreso de Guanajuato seguiremos trabajando con determinación y profesionalismo para tener un país libre, democrático, con instituciones fuertes y sin centralismos que puedan dañar nuestro futuro, es como concluye el diputado. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, no sin antes recordarte pues que regresando a los feminicidios, todavía está en investigación. Los familiares de Lupita, la mujer, la niña Lupita González, que se encuentra desaparecida desde el fin de semana, pues están reclamando que ayuden a localizarlo a través de las redes sociales. El día de hoy se han manifestado y hemos compartido esta información para que ayuden a localizar a Lupita González Herrera. Lamentablemente ella no la encuentran, desapareció. Los familiares de
de Lupita, de 26 años, reclaman la desaparición. Piensan que pudiera haber, que el novio, piensan que el novio tenga algo que ver. No damos aquí el nombre porque todavía están la investigación, se tiene que comprobar primero. Y el padre, pues desesperado, a través de las redes sociales se escucha el desgarre de su voz diciendo quiero que me la regresen. Es lo que dice el padre de Lupita, como lo dicen a la joven que ha sido reportada como no localizada desde ya el jueves pasado, y hubo una manifestación el día de hoy donde familiares y amigos de Lupita se reunieron en el Arco de la Calzada en una manifestación pacífica alrededor de mediodía el día de hoy, martes, mientras sostienen fotografías de la hija. Pues su padre exige que se la devuelvan, es lo que espera. Ojalá, pues todos esperamos, ayúdenos a compartir esta información, esperamos que aparezca, ojalá nada más sea duele mucho saber que un hijo no regresa a casa, duele mucho, es un dolor que no le deseamos a nadie, así que la madre de Lupita está pidiendo con desesperación ayuda. Ojalá las autoridades pues le den prioridad a este caso, le den agilidad a las investigaciones y pronto la encuentren con vida y regresen a casa de sus papás. Ojalá haya sido y sucede, lamentablemente no hay más información, no hay mucha información, pero en otras ocasiones hemos visto cómo desaparecen muchachas jóvenes que se van con el novio, que tuvieron algún conflicto con los papás y se van y al rato regresan. Ojalá sea el caso, esperamos que nada malo pase y ojalá ayúdenos a localizarla a Lupita. Esperemos que regrese, que la encuentren, que sea como sea, las autoridades pues ayuden a la localización inmediata y pronta de esta joven que está extraviada, está como no localizada, y pues para eso está también la seguridad, para ayudar en estos casos. Y ojalá pues el gobierno del municipio de León le dé prioridad a este tema y nuestros mejores deseos. Nos despedimos agradeciéndote de antemano que nos hayas acompañado. Muchas gracias por acompañarnos. Te deseamos que te la pases bien, que vivas la vida rico y que la vivas siempre la vida dando vida. Bye. ¿Quieres información? Síganos. Te esperamos en la próxima emisión de Radio Noticias del Bajío, de lunes a viernes por Facebook. Radio Noticias del Bajío. Noticias importantes para ti.